Bueno, buenos días a todos y bienvenida con la continuación del curso de Sistema de Producción Lechero, como a mí me gusta llamarlo, explotación tambera, explotación lechera, sistema de producción de leche, como quieran, pero siempre les decía que era fundamental llamarlo como sistema de producción de leche bovina, porque un sistema es más abarcativo y nos da indicios de que, digamos, es un conjunto de componentes, de factores, subfactores, componentes y elementos que participan, se interrelacionan e interactúan entre sí con el factor humano en el medio, con la finalidad de producir la mayor cantidad de leche posible, de mejor calidad y con una rentabilidad o un marco positivo. Ahí hay algunas cosas importantes a decir. La mayor cantidad de leche, ahí tenemos que tratar en los sistemas pastoriles tener la mayor cantidad de leche por hectárea o sólidos por hectárea según se mida y la empresa, y también en sistemas más intensivos la mayor cantidad de litros por vaca, teniendo en cuenta que hoy ya ha aumentado mucho las producciones. También son importantes las escalas de producción porque se paga más por cantidad por escalas de producción. En cuanto a la calidad nutritiva, es fundamental tener en cuenta que la composición nutricional es fundamental, tener la mayor cantidad de grasa butirosa y de proteína, que tiene que ver con la genética y la leche, y la genética y la alimentación, que tiene que ver con este tema que vamos a ver ahora, y también tener la mayor calidad higiénica sanitaria con respecto a tener la menor cantidad de células somáticas, por debajo de 200.000 células somáticas por mililitro por lo menos, y si es menor mejor, y menor cantidad de bacterias por mililitro, unidad de formadora de colonia, que es aproximadamente por debajo de 50.000 UFC por mililitro. Con respecto a al factor, digamos, como objetivo de también que sea una rentabilidad positiva, tiene que ver muchos aspectos, la escala de producción, la leche, el pago, digamos, la empresa, hay una gran distribución de empresas en todo el país, como yo le expliqué muchas veces. El pago es importante por leche refrescada y leche fría, son dos cosas distintas. Muchas veces pagan por leche fría, pero el refrescado ya les voy a explicar qué importancia tiene en cuanto a la multiplicación de bacterias. También por que no haya hormonas, que no haya antibióticos, también pagar por escala de producción, como yo les decía, leche fría, y también empezar a tener en cuenta todos los tambos que puedan llegar a pagar empresas importantes, empresas tambos que tengan trazabilidad no solamente de sus animales, que la trazabilidad con toda la identificación que ya hablamos, sino también la trazabilidad de los procesos productivos en el tambo, es decir, cada proceso que se hace, cada cosa que se hace, que se insemina, que todo lo que se hace, cómo se da alimento a las vacas secas, vacas de nordeño, los terneros, todo, cada proceso se hace una trazabilidad y eso también puede dar una mayor entrada económica porque ya hay tambos que están aprobados en cuanto a están, digamos, certificados con eficiencia de producción, de eficiencia de monitoreo y de trazabilidad. También hay que tener en cuenta la menor producción, los tambos que se pague también se van a pagar por bienestar animal y confort animal, porque hay todo un tema ambientalista y también todo el tema del ambiente. Acuérdense la economía circular y la lechería circular con todo el reciclaje de nutrientes, los efluentes y demás, que es fundamental. Todo eso tiene que pagarse, tiene que pagarse. Ya hay tambos que están certificados, son los menos, pero las empresas van a empezar a tener en cuenta eso porque la gente quiere eso también. Y la parte ambiental, que también es fundamental, ser amigables con el ambiente y producir la menor cantidad de huella de carbono, es decir, la menor producción de metano, que también tenía que ver con los toros con menor producción de metano, que ya habíamos hablado en el factor animal. Ahora vamos a entrar ya en el tema. Hoy vamos a ver, bueno, vimos el factor clima, el factor suelo, el factor vegetal, el factor animal.
y hoy vamos a ver el factor recursos forrajeros. Recursos forrajeros son todos los, como dice ahí, es la parte, esta la parte 1, son varias partes, 5 o 6 partes. Esta es la parte inicial, la parte 1. Son todos los alimentos disponibles y la composición. Es decir, que hoy vamos a ver el recurso forrajero. Todos los alimentos que sirven para los rodeos lecheros, para las distintas categorías de los rodeos lecheros, si las distintas categorías, acuérdense las categorías cuando vemos factor animal, vaca de nordeño, vaca seca, vaquillona. Bueno, para las distintas categorías, los alimentos disponibles que tenemos, que hay, y su composición nutritiva. Eso es lo que vamos a ver hoy en los diferentes sistemas de producción de leche bovina. Es decir, qué alimentos tenemos y qué composición nutritiva tienen esos alimentos en los sistemas de base pastoril neto, en la suplementación estratégica, en los pastoriles intensivos, en los dry lot, en los intensivos y estabulación, en los confinamientos de estabulación, es decir, ya sea dry lot o freestall y compost barn. Es decir, vamos a ver la disponibilidad que tenemos de recursos forrajeros o alimentos y la composición que tienen, que es fundamental, es decir, cuánto tienen de proteína, cuánto tienen de materia seca, qué porcentaje de grasa tienen, qué porcentaje de fibra, detergente neutro, fibra bruta, etcétera, en los diferentes sistemas de producción bovina que tenemos, que sabemos que no son todos iguales en nuestro país. Pero esto que vamos a ver ahora no tiene nada que ver con lo que se llama, con lo que es lo que dice ahí abajo, no es lo mismo que el factor que vamos a ver, que es alimentación y nutrición, que tiene que ver con toda la parte nutricional de alimentación, cómo se alimenta y se hace la nutrición de las diferentes categorías en los rodeos lecheros, de acuerdo a los requerimientos que tienen esas diferentes categorías. No es lo mismo los requerimientos que tiene la vaca seca que tiene la vaca de nordeño. Y no es lo mismo los requerimientos que tiene una vaca de ordeño de 28 litros que tiene una vaca de ordeño de 45 litros. Entonces vamos a ver después, más adelante, que no tiene nada que ver con esto, que acá vamos a ver qué alimento vamos a mencionar, qué alimento, qué características tiene este alimento y qué composición nutritiva. Porque si no tenemos esa base no podemos hablar de el día de mañana, qué oferta forrajera tenemos y de acuerdo a eso, qué requerimientos van a tener los animales según las categorías y según los niveles de producción en la vaca de nordeño. Así que bueno, esto es el inicio. Vamos a seguir. Bueno, esto es mostrarles vacas en pastoreo nada más. Esta figura la pongo porque para que salga, es vacas Holando americano, bien tipo americano, de 650 kilos, que están comiendo una pastura de raíz gras en pastoreo directo. Quería mostrarles nomás esto lo pongo también para que salga en la foto inicial del video. Bueno, siguiendo con los verdeos de invierno típicos, el caso de la avena, trigo forrajero, cebada forrajera, centeno, triticale, tenemos que podemos utilizarlo de acuerdo a las zonas del país, la cuenca lechera para pastoreo directo fundamentalmente en los sistemas de base pastoril, pero también en los sistemas de confinamiento intensivos, digamos, se utilizan como cultivos o para hacer, es decir, que en un sistema como dry lot o freestall o compost barn puede utilizar en la rotación de agricultura neta sustentable para sacar grano de trigo, de cebada forrajera, de centeno triticale, o se utiliza generalmente mucho más para hacer silaje de avena, de trigo forrajero, de cebada. Se hace mucho silobolsa de cebada forrajera y también de centeno en muchas zonas, digamos, como una forma para dar las dietas TMR, digamos, en sistemas intensivos y estabulados. Es decir, que vuelvo a repetir, los verdeos de invierno típicos en los sistemas pastoriles se utiliza mucho para estos que vimos recién, la avena, trigo forrajero, cebada, todos son verdeos de invierno que se utilizan generalmente para pastoreo directo, y en algunos casos se pueden hacer en nuestros sistemas pastoriles algunos rollos, por ejemplo rollos de avena o fardos de avena. Pero en los sistemas intensivos se utiliza más generalmente
en las rotaciones, en agricultura neta sustentable, para hacer silaje de estos verdeos de invierno. Ahí vamos a hablar de cuál es el momento ideal para hacer el silaje, conviene picar, conviene no picar, bueno, eso depende, pero conviene picar en grano verde, conviene picar en grano seco, va a depender mucho del clima, de muchos factores. Pero que les quede bien claro que en la rotación que tenemos en los sistemas intensivos, de confinamiento e intensivos, tenemos obviamente lo que le hablamos, la alfalfa desde el punto de vista para hacer los rollos, digamos, no para pastoreo directo, sino para hacer los rollos, los megafardos, etcétera, y el caso de los verdeos de invierno típicos, fundamentalmente para hacer silaje, que es muy común. Para el caso de los verdeos de invierno atípicos, el raíz anual, cada vez más utilizado, se utiliza en sistemas de base pastoril, ya sea cualquiera de ellos, hasta el más intensivo, porque el raíz, la ventaja que tiene es que tiene un periodo de aprovechamiento de marzo hasta diciembre, más largo que, y es de muy buena calidad nutritiva. Después ya vamos a ver la calidad nutritiva, cada vez más utilizado. En el caso de los verdeos de invierno típicos también es muy común, vamos a hablar de eso, que por ejemplo una avena la podemos asociar con una leguminosa de buena calidad como un trébol persa, avena trébol persa o avena vicia, por ejemplo, con la finalidad de prolongar el periodo de aprovechamiento hasta diciembre y darle un poco más de proteína y de minerales a las avenas que son deficitarias, o los verdeos de invierno que son deficitarios en cuanto a minerales. A veces también se puede hacer verdeo de invierno típico con atípico. Algunos hacen verdeo, una avena, por ejemplo, con un raíz anual, pero no es lo más común. Con respecto a los verdeos de verano, ahí tenemos que, para introducirlo un poco, tenemos los sorgos tipo Sudan Grass, el azucarado, los graníferos, el doble propósito, y los verdeos de verano, y el maíz y la moa. Con respecto a en los sistemas de base pastoril se utiliza bastante. A ver, no sé si me olvidé antes de decirle. Me olvidé de decirle antes que en el tema de los verdeos de invierno típicos, la avena, muchas veces la superficie de avena, cada vez en los sistemas pastoriles se ve, a veces se siembra menos o menos cantidad o menos superficie, porque con el advenimiento hace ya muchos años, de la década del 90, de las alfalfas sin latencia invernal, que producen durante todo el año, no se necesita tanto de las avenas, que son, ustedes saben, gramíneas anuales que soportan las bajas temperaturas. Entonces muchas veces se reduce la superficie de verdeo de invierno en sistemas pastoriles, porque las alfalfas sin latencia producen todo el año, no como pasaba antes, que las alfalfas eran como la pampeana, la cordobesa, hace 40 años atrás, pregúntenle a su abuelo, producían solamente en primavera y verano. Pero bueno, volviendo a los verdeos de verano, los sorgos en los sistemas de base pastoril se utilizan los tipos Sudan Grass, porque son sorgos con una gran capacidad de macollaje. Ahí tenemos los sorgos BMR y fotosensitivos, que vamos a hablar de esos sorgos, que son sorgos que no florecen y que no se pasan tan rápidamente. Vamos a hablar de los sorgos tipo azucarado para hacer, digamos, silaje de maíz, silaje de sorgo tipo azucarado de picado fino, en zonas más marginales, digamos campos 3 y 4, donde no podemos hacer maíz para silaje de maíz. Después tenemos sorgos graníferos también para esas zonas más marginales, donde tienen que soportar más las sequías y campos de inferior calidad. Y también sorgo doble propósito, que son para silaje y para grano, digamos. Se utilizan estos sorgos para pastoreo directo, como el que son los tipos Sudan Grass, fundamentalmente se utilizan en sistemas pastoriles, sobre todo pastoriles netos y con suplementación estratégica, no tanto en los intensivos. Con respecto al maíz, es fundamental, bueno, ahí en el sorgo vamos a hablar de composición nutritiva del grano de sorgo, y vamos a hablar también de la diferencia del grano de sorgo con la diferencia del grano de maíz, porque es fundamental.
Acuérdense que el grano de maíz tiene un aporte mayor de energía y una energía rápida y también una mayor digestibilidad que el grano de sorgo. ¿Cómo hay que darlo? Partido, molido. Bueno, vamos a hablar de eso. El grano de sorgo tiene una cobertura, digamos, que hay que molerlo, tostearlo, digamos, y después también tiene un poquitito más de proteína. Así que vamos a ver la diferencia grano de maíz versus grano de sorgo y cómo también se complementan a veces para las raciones. El maíz, vamos a hablar fundamentalmente de grano de maíz, cosecha de maíz, grano de maíz, fundamental para la alimentación animal. Vamos a hablar del maíz de picado fino, planta entera de picado fino con cracker, que es fundamental porque es la base del 80 a 90% de las TMR que se dan tienen una base de un 60% aproximadamente, es decir, el 80-90% de las TMR que se dan en sistemas intensivos, dry load, freeze-stall o compost barn, tienen un 60% de un componente base de silaje de maíz de picado fino por la calidad energética, por un montón de razones. Ahí vamos a hablar de eso también. Y vamos a hablar de grano de maíz, como les dije. Vamos a hablar también de rollos de rastrojo de maíz, como también de rastrojo de sorgo, que aportan materia seca y kilogramos de materia seca y porcentaje de materia seca. Con respecto a la MOA, fundamentalmente sistemas pastoriles, como cultivo antecesor, vamos a hablar algo de eso también, la importancia que tiene como cultivo antecesor y para pastoreo directo. Pasando al cultivo de soja, para introducirlo en los sistemas productivos, lo puse como cultivo ahí a propósito. ¿Por qué? Porque en los sistemas intensivos, ya sea intensivos de confinamiento, dry load, freeze-stall o compost barn, trabajamos con agricultura neta, sustentable, de precisión, como hablamos, con todo lo que ustedes ya saben, con siembra directa, con fertilización apropiada, con análisis de suelo, bueno, con todo lo que ya hemos hablado. Pero ahí podemos hacer cultivo de soja para cosecha, en desecano con riego. Esa soja se puede utilizar para dar en la alimentación las TMR, pero no más del 30%. Normalmente se intercambia con harina de soja, que sí se puede utilizar bien en las TMR, eso es lo más lógico normalmente, pero tenemos que hablar de soja de arriba de 40-45 quintales por hectárea en desecano en agricultura neta sustentable, eso es lo ideal, en un año normal. Después vamos a hablar del sistema de pastoreo de soja en sistemas pastoriles y también ¿cómo se llama? El silaje de soja con oreo previo de la soja, que también es utilizado en sistemas pastoriles generalmente más intensivos. Pero con respecto al cultivo de soja, quiero que le quede en claro algo que es muy importante. En los sistemas, quiero redondear con respecto a esto, en los sistemas pastoriles de cualquier tipo, hasta los más intensivos, vamos a hablar de pasturas para pastoreo directo que nos estabilizan los sistemas de producción, distintas cantidades de la superficie, 70% de alfalfa, base alfalfa, el sistema pastoril neto y suplementación estratégica, 50% bajamos un poquito para sembrar mayor cantidad de verdeos de verano, maíz para hacer las dietas TMR. Y en los sistemas intensivos vemos alfalfa fundamentalmente o para hacer silo de alfalfa, silo bolsa de alfalfa, o más para mega rollo de alfalfa o rollo de alfalfa para las dietas TMR. Con respecto a los verdeos de invierno típicos, en la TMR o en los pastoriles, los verdeos de invierno típicos para pastoreo directo, y en los intensivos para hacer silaje de estos, avena, cebada forrajera, centeno, se está haciendo mucho. Con respecto a los verdeos de verano, fundamentalmente en la zona marginal, en los sorgos para sistemas intensivos, en campos clase 2 y 3 y 4, y en campos buenos, donde hay buena fertilidad y
margen hídrico, digamos, hay lluvias adecuadas, utilizamos siempre lo que es en estos campos maíz para hacer silaje de maíz de picado fino. Y después los verdeos de verano, los Sudan Grass para pastoreo, el sistema de base pastoril, sí son utilizados. Una cosa que me olvidé decirle, maíz para las dietas TMR, podemos utilizar maíces BMR que tienen menor cantidad de lignina y mayor cantidad de digestibilidad. Eso también es importante. Y cultivo de soja, el cultivo de soja se hace como una rotación, entonces tenemos en los sistemas intensivos, alfalfa, verdeos de invierno, típicos para hacer silage, que es fundamental, y después tenemos verdeo de verano, maíz, digamos, en los sistemas intensivos de confinamiento y intensivo y estabulados. Es decir, nos manejamos con alfalfa para los rollos y para la rotación, nos manejamos con los verdeos de invierno típicos para hacer los silajes, para las TMR, nos manejamos con los sorgos tipo azucarado para hacer TMR en campos 3 y 4, o con el maíz en los campos 1 y 2 para hacer las TMR, que es la mayoría de las TMR en los tambos intensivos, pastoriles intensivos y de confinamiento y estabulados son la base de las TMR, eso es fundamental. Y los cultivos de soja como rotación para dar poroto de soja, que es raro, o si no, cambiarlo por harina de soja. Ahí tenemos que ver las producciones que ya le digo del cultivo de soja en cuanto a la cantidad de grano, que es fundamental. Y con respecto a los subproductos, los sistemas fundamentalmente, bueno, los sistemas pastoriles también se utilizan algunos subproductos, fundamentalmente como el caso en el campo se utiliza muy comúnmente en los sistemas pastoriles afrechillo de trigo, el caso de speller de trigo, o el caso de semilla de algodón, que a veces resulta más barata, o algunos balanceados comerciales en sistemas que se da alimento dentro del tambo también y demás. Pero en las dietas TMR, los subproductos que más se utilizan comúnmente tenemos el caso del speller de soja, el afrechillo de trigo, el caso de la hez de Malta, el caso de los balanceados en algunos casos, el caso de la burlanda, digamos, el DGS o burlanda seca húmeda. Bueno, y hay otros que ya vamos a ver, y vamos a ver la composición nutritiva de cada uno de ellos y cómo se dan, en qué porcentaje y demás en las TMR. Son fundamentales para balancear la dieta y bueno, la vamos a ver y vamos a ver cuál es su composición nutritiva. Con respecto a también otros alimentos a tener en cuenta, hay balanceados comerciales, balanceados para vacas en ordeño, de distintos niveles de producción, balanceado para vaca seca, balanceado iniciador para ternero, vamos a hablar de eso, balanceador para la recría, vamos a hablar de agua. El agua es un alimento fundamental para la vaca lechera, no solamente para la producción de leche, sabiendo que ustedes que el 85-88% de agua de la leche es agua, así que es fundamental. Si no tenemos agua, algunos no lo consideran como un alimento, yo lo considero como un alimento y que tiene nutrientes dentro de esos alimentos. Algunos lo consideran como un nutriente, para mí es un alimento y es fundamental y es tener en cuenta, y es fundamental saber mucho sobre agua, que vamos a hablar de eso, cantidad de agua, cómo se da, cómo tiene que estar el agua, cómo controlar la cantidad de agua que están tomando los animales, vamos a hablar mucho de eso, es decir, cuánto consumen de agua, y también necesitan agua para consumir la mayor cantidad de materia seca posible, porque ustedes ya saben que por cada kilo de materia seca necesitan tomar por lo menos 5 litros de agua, así que si la vaca no tiene agua cerca del alimento no puede consumir la cantidad de materia seca adecuada, y sin materia seca consume materia seca no hay producción. Así que bueno, también vamos a hablar del sustituto lácteo,
vamos a hablar de, ¿cómo se llama esto? También leche en polvo, vamos a hablar de sales aniónicas, bueno, vamos a hablar de todo lo que sean los alimentos, no solamente las pasturas, los cultivos, sino que también los subproductos y otros alimentos como los que le acabo de mencionar. Bueno, esto es un panorama completo de todos los recursos forrajeros, subproductos y agua, diría yo, que vamos a ver que intervienen en todos los diferentes sistemas productivos que hemos desarrollado, cómo intervienen y cómo es su composición nutritiva. Una vez que sepamos esto, entonces vamos a pasar más adelante a ver, de acuerdo a esto, qué oferta forrajera y de composición de alimentos, de composición nutritiva tenemos y qué digestibilidad tienen esos alimentos, que es fundamental, porque dentro de la materia seca, la calidad composicional nutritiva está dentro de la materia seca, y dentro de la materia seca está la digestibilidad. Nosotros podemos tener un alimento determinado, pero si tiene un 40 o 50% de digestibilidad, si tiene un 70% de digestibilidad, porque fue almacenado diferente, las cosas cambian totalmente. Así que, y de acuerdo a eso, vamos a ver lo que es alimentación y nutrición, que no tiene nada que ver con esto, que vamos a ver qué oferta forrajera tenemos, qué composición tenemos de los alimentos y qué digestibilidad tienen, y de acuerdo a eso vamos a poder ponerlo, digamos, en contorno en función de los requerimientos que necesitan las diferentes categorías de los rodeos lecheros y los diferentes niveles de producción de las vacas en ordeño. No es lo mismo los requerimientos para una vaca, como les decía antes, de 30 litros que para una vaca de un promedio de 45 litros en un sistema intensivo. Así que bueno, esto es un poco... Espero haber cumplido sobre todo a cómo va aplicado cada alimento de acuerdo a cada sistema productivo, y cómo en los sistemas pastoriles es una cosa, cómo se aplica y cómo se aplica en los sistemas de confinamiento, sobre todo donde se deja superficie liberada y sistemas estabulados, donde se hace agricultura neta, sustentable, de precisión. ¿Está claro? Así que bueno, nos vemos en la próxima, en la parte 2.